Últimamente estas imágenes de iceberg se han convertido en una tendencia en línea. Por lo general se usan para teorías de conspiración y la punta del iceberg contiene algunas de las conspiraciones más conocidas. Pero mientras más abajo vamos, se vuelven más extraños y oscuros. Las personas han tomado este formato y lo aplican a todo tipo de temas como Pokémon, Zelda y el más famoso, Super Mario 64. Hoy me gustaría darte un recorrido a través del iceberg de los medios perdidos. Algunas notas antes de comenzar. Sí, como habrás notado, está en español porque fue hecho por Shiki, creador de Lost Media Wiki en español. Así que le agradecemos, y también a Dysphoria por dejarme usar esta imagen. En segundo lugar, los medios perdidos en América Latina son diferentes en comparación a los de aquí. Excluiré algunas de las piezas específicas en español e incluiré algunas diferentes para completar. Como sea, vamos a sumergirnos. Este es el iceberg de los medios perdidos. ¿Cuántos de estos conoces? Escenas eliminadas de Bob Esponja. Con una carrera de más de 20 años, Bob Esponja ha acumulado una gran cantidad de escenas eliminadas en la sala de edición. Las razones para su eliminación pueden variar desde simples problemas de escritura hasta problemas más escandalosos, como cuando un episodio reciente cortó una escena haciendo referencia al suicidio de Calamardo en una retransmisión. De las escenas que aún no han resurgido, se incluye la aparición del padre de la señora Puff, y a quien Tom Kenny le ha dado voz, a pesar de que el personaje nunca aparece. Clockman. Hice un video sobre esto, que estoy bastante seguro de que la mayoría de ustedes han visto gracias a las recomendaciones de YouTube. En 2012, un usuario llamado Comandante Santa recordó un corto que había visto cuando era niño y describió que se trataba de un joven que quedaba emparejado por el Clockman. El misterio que rodea esta descripción fue suficiente como para realizar una búsqueda de 5 años del corto descrito en múltiples foros y sitios web después. Y después de mucha búsqueda, el corto finalmente se encontró en 2017. Gracias a que los propietarios actuales de los derechos acababan de subir la película en alta calidad, AAA Studios. Después de enviar el video a Commander Santa, él confirmó que era el mismo corto que vio de niño. Por fin terminando la búsqueda. Un día con Bob Esponja pantalones cuadrados. También hice un video sobre esto, así que vayan a verlo. Pero en resumen, Un día con Bob Esponja es un documental parodia que se dice que Regal Films realizó sin el permiso de Nickelodeon. Después de descubrirlo en las listas de Amazon y darse cuenta de que el concepto era gracioso, los usuarios de 4chan comenzaron a intentar comprar copias de la película sin éxito. Después de meses de intentar contactar a todas las posibles personas relacionadas con la productora, eventualmente encontraron al supuesto creador de la película, quien afirmó que nunca se había hecho, que supuestamente se escribió, pero nunca se completó. Afirmó que comenzarían a grabar la película al año siguiente, pero esto nunca sucedió, y no se sabe si estaba diciendo la verdad. Doraemon 73. Doraemon es un personaje icónico en la cultura pop japonesa, en gran parte debido a la adaptación televisiva producida en 1979. Sin embargo, lo que mucha gente no se da cuenta es que este no fue el debut animado del personaje. 6 años antes, una compañía llamada NTV Video hizo el intento inicial de sacar al personaje. A pesar de las calificaciones relativamente buenas, el show fue cancelado abruptamente debido a la quiebra del estudio. En consecuencia, a muchos miembros del personal no se les pagó por su trabajo, y los carretes originales fueron vendidos o destruidos. La leyenda urbana dice que debido a que los propietarios del IP desaprobaron la serie, todos los episodios fueron destruidos en cremación. Sin embargo, esto no es cierto, ya que el programa se conservó en archivos privados. Debido a complicaciones legales relacionadas con el programa, algunos materiales han salido a la luz en línea. Cry Baby Lane. Baby Lane es una película para televisión que se estrenó en Nickelodeon en el año 2000. La película nunca se emitió fuera de los Estados Unidos y durante mucho tiempo nunca había sido retransmitida después de su estreno. En consecuencia, la película fue olvidada, hasta el 2011 cuando leí un hilo que hablaba de la película y que comenzó a llamar la atención. Aquí se especuló que la película nunca se había emitido de nuevo debido a una controversia imprevista, como que los padres se quejaron con la cadena de que daba demasiado miedo. Esto debido a que se especulaba que la historia de fondo coincidía con muchos episodios perdidos de Creepypasta, por lo que muchos se mostraron escépticos ante la existencia de la película, hasta que se descubrió una copia de la película unos días después y se lanzó en línea.
Esto llevó a Team Nick a volver a emitir la película ese Halloween y reveló que la película no había sido prohibida, sino olvidada. La grosería eliminada. La grosería eliminada es el título de un episodio del programa de Cartoon Network, El Laboratorio de Dexter, en el que Dexter y su hermana Didi son accidentalmente separados en dos partes que reflejan las partes educadas y groseras de sus personalidades. Se pretendía transmitir en 1997 durante la segunda temporada del programa, pero fue rechazado debido a la blasfemia excesiva del episodio. Como resultado, el episodio siguió siendo un rumor hasta que su existencia fue publicada por Rebel Taxi con un breve seguimiento donde fanáticos pidieron su lanzamiento. Unos meses más tarde, el bloque de la noche de Cartoon Network's Adult Swimming publicó un tweet para medir el interés de que el episodio se transmitiera públicamente. La respuesta fue abrumadora y el 22 de enero de 2013, el episodio se lanzó oficialmente en línea. Mario 64 2: La venganza de Bowser. Con Super Mario 64 siendo un gran éxito como título de lanzamiento de consola, no sorprende que las consideraciones para una secuela comenzaran poco después. Por supuesto, estos planes finalmente se abandonaron, pero la próxima entrega culminó en Super Mario Sunshine para GameCube. Sin embargo, muchos tenían la curiosidad por saber si una secuela del juego había comenzado a producirse antes de que se concibiera el de Sunshine. Se creía que la secuela era un proyecto descartado de la unidad de Nintendo 64, Disk Drive. Antes de su descubrimiento, hubo especulaciones sobre cuál era el alcance del proyecto y cuánto se había completado. Las fuentes cercanas al proyecto afirmaron que, de hecho, estaba destinado a ser una secuela, lo que aparentemente confirmaba las sospechas. Sin embargo, estas declaraciones se contradijeron cuando se encontró una copia del proyecto en una tienda de segunda mano en Japón. Decepcionantemente, parece que el proyecto nunca tuvo la intención de ser una secuela, sino que sirvió simplemente como una demostración técnica para probar el hardware. Canciones inéditas de Michael Jackson. El catálogo masivo de música inédita de Michael Jackson ha sido buscado durante mucho tiempo debido a su gran talento y legado. La mayoría de estos siguen siendo completamente desconocidos para el público y se dice que muchas personas tienen este material y discos duros del mismo. Dada la amplia definición de música inédita, que puede variar desde pistas totalmente maestras hasta demos, es poco probable que se filtre todo su catálogo. Igual está claro que Sony está eligiendo cuidadosamente los que cree que aún podrían lanzar. Pelea de comida, la versión original. Estrenada en 2012, Pelea de Comida es famosa por ser una de las peores películas animadas de todos los tiempos. Pasando más de una década en desarrollo, la película tenía un presupuesto estimado de 45 a 65 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en 2002, el desarrollo se detuvo abruptamente, cuando supuestamente robaron los discos duros que contenían todo el progreso de la película, obligando a que la película se volviera a recrear desde cero. Aparentemente la película original estaba completa a la mitad, lo que significa que si los discos duros no hubieran sido robados, se habría visto aceptable y se habría lanzado casi una década antes. Sin embargo, ningún sospechoso ha sido nombrado públicamente, ni siquiera una pista de quién podría haber sido el culpable y sin pistas sobre dónde podrían estar los discos duros. Es bastante probable que la película original nunca resurja. Toy Story y el reel del Viernes Negro. La primera película de Pixar, Toy Story, podría decirse que popularizó la tendencia de la animación por computadora que vemos hoy en día. Sin embargo, cuando Pixar comenzó a desarrollar el proyecto, tenían en mente a una audiencia completamente diferente. Estos guiones gráficos de cuando la película todavía estaba destinada a adultos son de lo que ahora se conoce como el corte del Viernes Negro, llamado así por su tono mucho más oscuro que el original. Aparentemente, esta versión del guión había sido completamente escrita, hasta que los ejecutivos de Disney comenzaron a revisar su progreso y amenazaron con cancelar la película. Hasta ahora, solo se ha lanzado una muestra de 2 minutos de este corte, conocido como el reel del Viernes Negro. La extraña aventura de Jojo, Phantom Blood. Muchos están familiarizados con las extrañas aventuras de Jojo y las adaptaciones posteriores, pero muchos desconocen la película de la serie de 2007, Phantom Blood, la cual había sido producida para conmemorar el aniversario de la carrera del creador. Esto se debe a que después de su presentación limitada en Japón en 2007, la película nunca se volvió a emitir. Si bien nunca se ha especificado la razón exacta, se han citado un cúmulo de problemas como explicación, que van desde la mala percepción de la película hasta problemas generales de licencia. Johnny Quasar. En 1995, DNA Productions debutó un demo de 42 segundos que presentaba un adelanto del personaje de Jimmy Neutron. En cambio, su nombre era Johnny Quasar. Este demo fue lo suficientemente impresionante como para no solo ganar premios en la conferencia, sino también para llamar la atención de un productor, quien eventualmente financiaría el piloto que se lanzó en Nickelodeon.
A pesar de que se hizo contacto con ambos creadores de Jimmy Neutron, así como los que asistieron a la conferencia, la demostración no resurgiría hasta 2017, cuando el actor de voz de Johnny Quasar subió el demo a su canal de YouTube. Kablam, episodio final. Kablam de Nickelodeon es bastante oscuro, pero inevitable en la comunidad de medios perdidos, debido a lo elusivo que podía llegar a ser. Parece ser que el programa evitó recibir cualquier comunicado de prensa y rara vez se retransmitió, y es posible que nunca se vuelva a lanzar oficialmente debido a un problema de licencia. Sin embargo, la parte más rara del programa fue el final de la serie. Muy escalofriante, debido a los contratos de seguridad y la documentación deficiente. Encontrar evidencia de su existencia fue difícil hasta que el episodio se volvió a subir en 2016. Esto se debió a que el creador del programa, Mark Merrick, finalmente confirmó su existencia y anunció que los publicaría completos en su sitio web. Cleopatra. Cleopatra es una película muda de 1917, protagonizada por Theda Bara, considerada una de las actrices con más papeles protagónicos. Se hizo famosa en ese momento por posar con atuendos subidos de tono, casi desnudos. La película finalmente fue atacada por organizaciones eclesiásticas que comenzaron a intentar obtener todas las copias de la película para destruirla por obscenidad, aunque los historiadores intentaron guardar tantas copias como pudieron. Se dice que las últimas copias conocidas de la película fueron destruidas en un incendio, en la bóveda de un estudio en la década de 1930. Haciéndolo uno de los santos griales del cine antiguo. El Apóstol, 1917. Lanzada en 1917, El Apóstol es considerado el primer largometraje animado del mundo. Producida en Argentina, la película consta de un total de 58,000 cuadros que dan como resultado una duración de 70 minutos. La película fue una versión satírica de los entonces presidentes argentinos. Fue bien recibido por la crítica de la época y fue un éxito comercial. Desafortunadamente, la única copia conocida fue destruida cuando se incendió el estudio de cine de su productor. Crackmaster. Crackmaster de Plaza Sésamo se trata de una joven que se hace amiga de las grietas en sus paredes, que se convertían en animales. La búsqueda comenzó en 2008, cuando un hombre llamado John Armin publicó en línea sus recuerdos de los cortos y cómo los perseguía de manera similar a la búsqueda de Clockman. También tengo un mini documental sobre esta búsqueda y es bastante extraño cómo es que todo se resuelve. Doctor Who. Casi 100 episodios del amado programa de ciencia ficción Doctor Who están actualmente desaparecidos. Esto se debe a que la BBC tiene la costumbre de reutilizar cintas para nuevos episodios y eliminar las imágenes anteriores por completo. En la década de 1970, los medios domésticos se hicieron populares y la BBC comenzó a buscar estos episodios a través de estaciones de televisión y coleccionistas privados. Aunque se recuperó una buena cantidad, Doctor Who sigue siendo uno de los casos más sonados en la pérdida de medios. Mickey Mouse en Vietnam. Mickey Mouse en Vietnam es un cortometraje de animación no autorizado creado en 1968 con una duración de solo 1 minuto. Se hizo a forma de protesta de la guerra de Vietnam como parte del movimiento clandestino en los cómics. Retrata a Mickey Mouse siendo alegremente reclutado para la guerra de Vietnam antes de recibir un disparo en la cabeza. Se mostró en varios festivales de cortometrajes del momento, ganando varios premios antes de no volver a ser visto por el público nunca más. Se pensó que la película se había perdido durante décadas y de vez en cuando resurgía una copia privada en algún festival de cine, aunque no se realizaría completamente al público hasta que un estudiante recuperó una versión de la película de un basurero de su universidad y se descubrió que el título oficial de la película es Asunto Corto. Los pilotos de Drake y Josh. Drake y Josh, de Nickelodeon, es una de las comedias orientadas a niños más querida de todos los tiempos. Aunque el primer episodio es considerado por los fans como el piloto, el verdadero piloto se produjo en 2001, antes de que Nickelodeon le diera luz verde al programa. En su momento, el piloto completo fue subido a YouTube por el creador del programa, Dan Schneider, aunque por razones desconocidas, puso el video como privado. A lo largo de los años, partes del piloto han resurgido en línea, los cuales han sido eliminados constantemente por Nickelodeon y Viacom, lo que proporciona una posible explicación de por qué Schneider tuvo que reservar el video. Empress Chung es una película animada de 2005, desarrollada como un proyecto personal por el director de películas Nelson Shin. Pasó más de una década solo en preproducción, y la película se destacó por haber sido producida y estrenada simultáneamente en Corea del Norte y Corea del Sur.
Con un presupuesto de 6.5 millones, la película fue un fracaso financiero en los Estados Unidos y hasta el día de hoy aún no ha visto un relanzamiento en su lugar de origen. Se ha especulado que existe un lanzamiento de DVD en Corea del Norte, aunque ninguna evidencia de esto se ha materializado más allá de los rumores. El piloto de Backyardigans. Antes de que Backyardigans tuviera luz verde por parte de Nickelodeon, los personajes aparecieron en un piloto de acción en vivo filmado en los estudios Nickelodeon a finales de los 90, titulado Yo y mis amigos. Los personajes se representan con trajes de cuerpo completo y pequeñas diferencias visuales. No se sabe mucho más sobre el piloto, ya que el único metraje conocido tiene un tiempo de solamente 3 segundos. Groupie, de Marilyn Manson. Con un largo historial de provocaciones, no debería sorprender que cuando Marilyn Manson dio su primer paso en el cine, produjera algo inquietante. Filmado en una noche entre 1996 y 1998, el grupo de cortometrajes inéditos de Marilyn Manson parece haber sido tan pervertido y violento, que su manager le rogó que nunca lo publicara, creyendo que podría terminar con la carrera de Manson o incluso llevarlo a una condena. Filmado en una fiesta en una casa real con invitados involuntarios, Manson tortura a un actor que fue contratado para interpretar el papel de un groupie. Ante una multitud que no tiene motivos para creer que esa es una puesta en escena, dijo que en un momento, el groupie está atado mientras saca un arma de fuego, y se desata un incendio violento que causa derramamiento de sangre. Aunque Manson estrenó su película en 2016, en su mayor parte, parece que Groupie se mantiene bajo llave para siempre por temor a poner en peligro la carrera de Manson. Saban Moon. Durante el apogeo de la popularidad de Sailor Moon, a principios de los 90, luchó por sellar acuerdos en los mercados de América del Norte. Como resultado, sostuvieron una guerra de ofertas para determinar quién entregaría la franquicia a Estados Unidos. Uno de estos participantes fue Toon Makers, una empresa de animación y publicidad que trabajaba principalmente en largometrajes. En lugar de producir un doblaje en inglés rentable, lanzaron un piloto de 17 minutos de duración que solo tenía la mitad del episodio con animación, reemplazando la otra mitad con segmentos de acción en vivo parecidos a los de los Power Rangers. Este fue bastante rechazado. Aunque algunas escenas de animación han resurgido en línea, el piloto completo aún no se filtra. La boca del marinero, la versión sin censura. Boca de Marinero es un episodio infame de Bob Esponja debido a que gira en gran medida a que los personajes principales se la pasan maldiciendo, aunque son editados con sonidos de delfines. Según el actor de voz de Bob Esponja, Tom Kenny, se les dijo que usaron otras palabras, pero los actores de voz lo encontraron demasiado difícil, así que en realidad sí maldijeron. Estas grabaciones originales aún no han resurgido, aunque se dice que existen en algún lugar secreto de los archivos de Nickelodeon. GTA 64. En E3 de 1999, una vertiente de la versión original de Grand Theft Auto se estrenó de manera privada para el N64. Supuestamente terminado a la mitad del momento del evento, habría tenido gráficos mejorados y 9 niveles, aunque por razones desconocidas se archivó. Hasta ahora solo han aparecido supuestas capturas de pantalla del juego sin imágenes que hayan llegado al público y sin confirmación de que sean otra cosa más que maquetas. Perro americano. Antes de que la película de Disney Bolt fuera lo que es ahora, era conocida como Perro Americano y creado por el director de Lilo y Stitch. Sin embargo, el director Chris Sanders y los ejecutivos de Disney tenían ideas muy diferentes de lo que debería ser la película. La trama original de la película era mucho más surrealista de lo que se transformó, y cuando los ejecutivos intentaron cambiar el concepto, Sanders rechazó sus ideas. Eventualmente fue retirado del proyecto por completo, lo que provocó que dejara Disney y se fuera a DreamWorks. Muy pocos materiales de producción de esta etapa de la película se han publicado en línea, probablemente debido a acuerdos contractuales. Newt. Con la intención de ser lanzado originalmente en el verano de 2011, poco se sabe de la película de Pixar, Newt. Se dice que la sinopsis de la trama fue similar a la película Río, que se estrenó después de que esta película fuera cancelada. Según el presidente de Pixar, Edwin Campbell, afirmó que la idea se descartó durante la preproducción y finalmente se reemplazó con ideas de Intensamente. No se sabe cuánto de la película se completó antes de su cancelación, aunque el arte conceptual y la supuesta música de la película han aparecido en línea. Kurt Cobain en Ren y Stimpy. Antes de que Kurt Cobain encontrara el éxito con su banda Nirvana, supuestamente intentó escribir un tema musical para la serie Ren y Stimpy. Según el actor de voz de Stimpy, Billy West, Kurt visitó la sede de animación para interpretar una canción que escribió sobre el programa. Stay there. One day the scraggly kid comes in and said he wanted to write a song for Ren and Stimpy, and they said, yeah, that's great, and they threw it in the wastebasket, and it was Kurt Cobain. Oh, shit!
No hay evidencia de que este evento haya ocurrido, y es posible que el actor de doblaje se lo haya inventado como una broma. Sin embargo, algunos especulan que una demostración de esta canción puede existir en algún lugar de sus archivos. Astrología con Calamardo. Estos fueron una serie de cortos poco conocidos que Nickelodeon emitía en algún momento a principios de los años 2000, que mostraban a Calamardo explicando algunos de los diferentes signos del zodiaco: Tauro, Cáncer, Géminis, Piscis, Leo y Sagitario. Esta es una pieza única de pérdida de medios porque se rumoreaba que los otros signos del zodiaco también tenían sus propios cortos, pero se perdieron. Sin embargo, ahora sabemos que en realidad nunca existieron. Plaza Sésamo, 8:47. Este es un episodio perdido hace mucho tiempo de Plaza Sésamo. Es notable por haber sido aparentemente muy aterrador para las audiencias jóvenes. Presentaba a Margaret Hamilton retomando su papel de la malvada bruja del oeste, perdiendo su escoba en Plaza Sésamo. Luego trata de encontrarla, lo que resulta en todo tipo de travesuras. Aunque hay algunas imágenes en línea, el episodio completo fue visto solo una vez y nunca se ha lanzado oficialmente. El taller de Plaza Sésamo tampoco planea incluirlo en su gran archivo para la AAPB. Yeah Yeah Babies 1. De junio de 1989 a septiembre de 1990, un extraño juego conocido como Yeah Yeah Babies 1 se ha visto en varias revistas de videojuegos. Sin embargo, nadie conoce realmente este juego, ya que nunca se lanzó. Hay múltiples teorías. Un juego llamado Yeah Yeah Babies 1 no parece existir en realidad. El suicidio de Christine Chubbuck. Christine Chubbuck fue una reportera de noticias de la televisión estadounidense que en 1974 acabó trágicamente con su propia vida. Después de años de luchar contra la depresión, confundida por una operación reciente que obstaculizó sus posibilidades de tener una vida, llevó un revólver a su lugar de trabajo y se suicidó en vivo. Existen grabaciones de televisión de este incidente que están en posesión del propietario de estado, Robert Nelson. En 2016 se entregó a un gran bufete de abogados para asegurarse de que nunca se perdiera. Se ha dejado en claro que no hay planes para que las imágenes estén disponibles públicamente. Las cintas del sótano. En 1999, 2 estudiantes de la escuela de secundaria de Columbia llevaron a cabo uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia. Antes de los hechos, los dos grabaron una serie de videos que contenían material inquietante, como sus motivos y una lista de asesinatos. Estas grabaciones, denominadas cintas del sótano, fueron luego recuperadas por el condado de Jefferson y luego fueron destruidas en años posteriores. Hay un video de 1 hora de duración de las cintas del sótano en YouTube, pero según los familiares de las víctimas, el tiempo total de todas las imágenes es de alrededor de 3 a 4 horas. Es probable que el resto ya no exista. La muerte de Steve Irwin. Steve Irwin, apodado el cazador de cocodrilos, era un popular experto de vida silvestre y personalidad televisiva. El 4 de septiembre de 2006, mientras filmaba un documental en la Gran Barrera de Coral, Irwin fue atacado por una mantarraya. Habría resultado trágicamente fatal ya que sucumbió a las múltiples heridas en su pecho. Antes de la filmación, Irwin le indicó a su equipo que nunca dejara de grabar, incluso si la situación se volvía grave. Como resultado, todas las consecuencias, incluido el momento real de su muerte, fueron capturadas en película. Este video se entregó primero a las autoridades antes de devolverlo a la familia de Irwin. Se dice que todas las copias de las imágenes fueron destruidas, incluidas sus últimas palabras: "Estoy muriendo". La muerte de Owen Hart. Owen Hart era un luchador profesional considerado como uno de los cimientos de la lucha libre mundial y de los mejores luchadores de todos los tiempos. El 23 de mayo de 1999, accidentalmente activó la liberación de su arnés causándole caer 78 pies de altura. Sus fanáticos no sabían que acababan de presenciar la muerte de un hombre. Las imágenes del incidente existen en los archivos de la WWE, y es poco probable que sean lanzados por respeto a Hart y a su familia. Mientras se televisaba el evento, se reprodujo un comercial pregrabado durante el incidente, lo que descartó cualquier posibilidad de que el espectador en casa obtuviera una grabación. Hasta ahora, solo las grabaciones de audio y las fotografías han llegado al público. El audio Timothy Treadwell. Timothy Treadwell, también conocido como el Hombre Grizzly, era un entusiasta de los osos que murió mientras acampaba con su novia en un parque nacional. Si bien se desconoce cómo comenzó el incidente, la pareja fue encontrada muerta con el ataque grabado en su videocámara. Ya que la tapa de la lente de la cámara aún estaba encendida, solo existe audio del incidente. Según un policía estatal de Alaska, la cinta comenzó y terminó cuando estaba siendo mutilado.
En un documental sobre la vida de Treadwell, el propio director escuchó la cinta después de que una de las exnovias de Treadwell le dio acceso a ella. Perturbado, le dice a ella que debería destruirla, aunque en su lugar eligió guardarlo en una caja de depósito. A pesar de que sabe que existen copias, es poco probable que el audio alguna vez se salga públicamente. Droz contra D'Lo Brown. En una pelea de luchas de 1999 entre Droz y D'Lo Brown para WWF SmackDown, Brown accidentalmente ejecutó un lanzamiento incorrectamente, fracturando las vértebras del cuello de Droz. Aunque fue llevado de urgencia al hospital y afortunadamente sobrevivió, la lesión lo dejó tetrapléjico permanentemente, poniendo fin a su carrera de lucha libre para siempre. Los hombres se reconciliaron días después del incidente siendo amigos, y ambos acordaron que las imágenes nunca deberían ver la luz del día, y se guardó para siempre en las bóvedas de la WWE. Las imágenes de Armin Meiwes. En 2001, Ben Brands visitó a Armin Meiwes después de que los dos se conocieron en un foro de canibalismo de fantasía. Meiwes siempre tuvo un fetiche por el canibalismo, mientras que Brandes tenía un fetiche por ser devorado. Brandes, que fue asesinado consensualmente, ya que Meiwes se filmó a sí mismo desmembrando el cuerpo de Brandes y profanándolo antes de comérselo. Las cintas fueron buscadas durante mucho tiempo por los sitios web Gore, lo que provocó que las autoridades alemanas las retuvieran. Sin embargo, 4 supuestas capturas de pantalla han aparecido en línea. Su validez nunca ha sido probada. Dada su naturaleza terrorífica y con los periodistas que vieron la cinta durante el juicio que necesitaron terapia después, es poco probable que las cintas se publiquen alguna vez. El audio de Issei Sagawa. Issei Sagawa es un caníbal japonés convicto que, mientras estudiaba en el extranjero en Francia, se filmó a sí mismo asesinando a su compañera de clase antes de cocinar sus restos. Debido a una variedad de problemas legales internacionales, Sagawa es libre hasta el día de hoy, convirtiéndolo en una celebridad sorpresa en la cultura pop japonesa. Las autoridades francesas confiscaron la grabación del incidente, que se dice que incluye el asesinato real y representaciones con el cadáver, y es probable que nunca se publique. El audio de los asesinos de Moors. La pareja de asesinos en serie Ian Brady y Myra Henley cometieron una serie de actos que desde entonces se han titulado los asesinos de Moors. Para recordar sus crímenes, que incluían torturar a niños preadolescentes, hacían grabaciones de audio de muchas de sus víctimas. Por obvias razones, es probable que nunca vean la luz del día. El video sexual de Mickey Mouse. En 1936, durante la fiesta de cumpleaños de Walt Disney, 2 animadores crearon una animación de broma en la que Minnie y Mickey Mouse estaban teniendo sexo. En su presentación, Walter fingió reírse y pide que los 2 responsables se presenten. Luego los despidió y destruyó todas las copias de la animación. No se sabe qué tan cierta es la historia, la cual se origina a partir de un relato biográfico dudoso de la vida del animador. Pero debido al tema, no creo que haya sobrevivido alguna copia hasta la fecha. La muerte de Brandon Lee. Durante la filmación de su primer y último protagónico, Brandon Lee fue trágicamente asesinado a tiros durante el disparo accidental de un arma cargada con cartuchos. El incidente fue captado por la cámara. El director afirmó haber insistido en que fue destruido. Varios camarógrafos de la producción han afirmado que todavía existen copias del incidente, aunque ninguna prueba tangible de ello ha llegado nunca al público. Adiós a la inocencia. La Rosa de Guadalupe es un programa de televisión mexicano centrado en la promoción del catolicismo. Muchos de los episodios se basan en incidentes reales contados con imágenes religiosas. El más controvertido de ellos fue un episodio centrado en una serie de violaciones en grupo que ocurrieron en julio de 2012. Durante los incidentes, un grupo religioso de aproximadamente 90 personas fue atacado por pandilleros armados mientras acampaban en El Colibrí. Entre las agresiones y robos, 12 niñas menores de edad fueron abusadas. Tan solo un mes después se produjo un episodio basado en los incidentes titulado Adiós a la inocencia. Los padres y las víctimas del ataque protestaron contra su estreno y convencieron con éxito al canal de que abandonara el episodio, pero lo terminaron transmitiendo de todos modos un año después, y luego de la segunda reacción de los espectadores nunca lo han retransmitido de nuevo. No hay copias del episodio navegando en línea, sin contar un puñado de imágenes fijas. Super Hornio Bros. Super Hornio Bros. Es una parodia pornográfica de la serie Super Mario Bros. De 1993, presentando a Ron Jeremy como Super Hornio. Poco después de su lanzamiento, las películas y los derechos de distribución fueron comprados por Nintendo. Como resultado, su existencia quedó sepultada, solo siendo conocida como una leyenda urbana hasta que fue contada en el foro Something Awful.
Parece que la película tuvo un pequeño lanzamiento limitado antes de ser comprada por Nintendo. Así que es muy posible que pueda aparecer en línea de alguna manera, pero hasta ahora solo la secuela se ha encontrado. Escenas eliminadas del Holocausto Caníbal. Con la película de 1980, el Holocausto Caníbal ya es famosa por ser inquietante. No es sorprendente que cualquier escena cortada comparta un efecto similar. Este fue el caso de la escena perdida de piraña en la que un guerrero de la tribu, Yanomami, es sumergido en aguas infestadas de pirañas para que le amputen las piernas. La filmación de la escena nunca se completó debido a que las pirañas son difíciles de controlar. Se confirma que algunas tomas de la escena aún existen, aunque se desconoce el paradero de estas. Videodiario de Ricardo López. Ricardo López, también conocido como el Stalker de Bjork, fue un hombre que filmó las últimas semanas de su vida, conduciendo a su eventual suicidio. La cinta se centra en un complot para crear una bomba de ácido para desfigurar a una estrella del pop, ante su ira de que ella comienza a salir con alguien que él desaprueba. Con más de 20 horas de imágenes capturadas, la cinta incluía la fabricación de la bomba, así como su suicidio. Las cintas fueron descubiertas por las autoridades luego de que se reportara el cuerpo de López, haciendo que la bomba sea interceptada y que la cantante saliera ilesa. Durante años, el video diario solo estaba disponible en forma de un documental de 70 minutos. Las cintas completas son de fácil acceso en Internet. La imagen original de Jeff the Killer. La infame historia de Jeff the Killer es uno de los más espeluznantes y conocidos de todos los tiempos. Sin embargo, la imagen que lo acompaña sigue siendo un misterio. Nadie está seguro de dónde está la foto original sin editar o cómo se ve. Se creía que era una foto de una niña llamada Katie Robinson que publicó una imagen de sí misma en 4chan en algún momento de principios de 2008. Sin embargo, no se puede encontrar evidencia en línea de la existencia de esta mujer. Y la imagen de Jeff the Killer se puede ver incluso antes de 2008. La teoría más aceptada es que la imagen original es de una chica que subió una foto a Stickcam, pero nadie puede encontrarla. Los Beatles, Carnival of Light. Carnival of Light es una canción inédita de los Beatles conocida por ser bastante larga, 14 minutos, y bastante experimental o vanguardista. La canción fue producida para un festival de 2 días conocido como The Million Volt and Sound Race. Aparte de esos 2 días, la pista nunca se ha reproducido al público. Paul McCartney declaró que todavía tiene la canción en su posesión y quiere lanzarla, por eso requeriría la aprobación de los otros miembros o de sus herederos. Camera Heads. Camera Heads es una creepypasta que se publicó en 4chan en 2008, que supuestamente antecede otras creepypastas populares como Jeff the Killer o Slenderman. La historia trata sobre un hombre que descubre una mochila con una cámara rota, una cinta de video y una nota que dice «Maté a un camera head adentro». Comienza a investigar dónde están los golpes de la cámara antes de terminar siendo acechado. Es una de las primeras creepypastas y clichés de terror. Solo existen algunas capturas de pantalla en línea que confirman su existencia. Lamentablemente sigue perdido, pero ha resurgido un video recientemente. Shiraka to Ona no Yoyo Naka. Probablemente lo pronuncié horrible. Esta película está destinada a ser la primera animación japonesa con actores de voz. Fue lanzado en 1933 por Kenzo Masaoka y presenta a un hombre que engañó a su esposa abusiva. A pesar de la importancia de la película, se dice que no hay copias disponibles, y es una película perdida. Dingo Pictures. Dingo Pictures es una compañía de animación notoriamente mala, conocida por estafar a otros estudios como Disney y Pixar. Sus películas tenían un presupuesto realmente bajo y sinceramente estaban hechas para hacer dinero rápido, pero hoy en día han ganado algo de reconocimiento. Sorprendentemente, la mayoría de sus películas se encuentran con la única excepción de Sins Meets Aladdin, pero incluso esa solo se pierde parcialmente. Batman lucha contra Drácula. Considerada una de las películas asiáticas más buscadas de todos los tiempos, en realidad se sabe muy poco sobre Batman lucha contra Drácula, además de datos básicos como el elenco. Se lanzó en 1967 y presenta a un científico loco quien, después de ser echado de un crucero una y otra vez, decide resucitar a Drácula para luchar contra Batman en venganza. Super Smash Bros. Slam Fest 99. En 1999, Nintendo llevó a cabo un evento llamado Slam Fest 99, que mostró a Mario, Yoshi, Pikachu y Donkey Kong luchando en un ring de boxeo. Aunque muchas fotos se salvaron gracias a una máquina, actualmente no existe ninguna grabación del evento.
Banjo-Tooie. Al final de Banjo-Tooie, Gruntilda insinúa un juego de secuela conocido como Banjo-Tooie. Se cree que este juego habría sido para GameCube, Xbox y Xbox 360, y Tecno Demo Rule 2000 dijo que Banjo-Tooie existe. Lamentablemente el juego nunca fue muy desarrollado y fue descartado y reemplazado por Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. El videodiario de Aaron Ralston. El 26 de abril de 2003, Aaron Ralston, un escalador, descendía por el Cañón Azul en Utah. Durante este evento, la roca que estaba usando para soportar su peso se desprendió y aplastó su muñeca contra la pared del cañón. Durante los próximos días, grabaría una serie de videos para sus amigos y familiares bajo el supuesto de que iba a morir. Afortunadamente sobrevivió, pero solo después de hacer todo lo posible para sobrevivir, como amputarse su propio brazo. Su historia fue la inspiración para la película 127 horas, y su video diario está más que perdido. Aaron ha declarado que le gustaría que los videos se mantuvieran privados ya que fueron hechos para sus seres queridos, y quiere que siga siendo así. A pesar de esto, algunos fragmentos se han filtrado en línea. Tattoo Paragate. Tattoo es un dúo de pop ruso de finales de los 90 y principios del 2000. Y esta habría sido una película de anime protagonizada por las dos cantantes. Se lanzaron muy pocas imágenes promocionales y la película finalmente se descartó después de que el dúo rompiera su contrato con su manager, afirmando que él estaba demasiado concentrado en crear escándalos y fetichizándolas. Desafortunadamente, al parecer, él tenía mucho que ver con la película y es poco probable que alguna vez se produzca. El audio de Shrek de Chris Farley. Creo que la mayoría de la gente sabe sobre esto, pero se suponía que el comediante Chris Farley de SNL iba a ser la voz original de Shrek. Desafortunadamente, falleció de una sobredosis de drogas mientras aún estaba trabajando en la película. Se dice que Farley grabó del 80 al 90% del audio de Shrek, y aunque los productores consideraron contratar a un imitador de voz para terminar la película, finalmente se decidió pasarle el papel a Mickey Myers, su compañero de SNL. Se publicó muy poco de la versión de Farley, lo que les dio a los fanáticos un pequeño vistazo de una versión temprana de su ogro verde favorito. Sin embargo, es muy poco probable que el resto sea lanzado. Reino de Sol. Esto fue una versión muy temprana de lo que se convertiría en las locuras del emperador, antes de ser rediseñado drásticamente. Además de algunos personajes, todo lo demás es bastante diferente, e incluso la historia era un poco más oscura. Puedes leer sobre ella en línea. Es un buen, y es como una madriguera de conejo para Disney, pero dado que las locuras del emperador ya existe, es muy poco probable que esta versión se revele. Versiones anteriores de Minecraft. Hay bastantes versiones beta de Minecraft que se crearon antes de que el juego se hiciera bastante popular. Desafortunadamente, muchos de estos se perdieron debido al tiempo mientras el juego progresa y se actualiza solito, pero puedes encontrar algunas versiones extremadamente tempranas del juego en The Lost Media Wiki. GTA 3 para Game Boy Advance. Una versión de Grand Theft Auto 3 se hizo para el Game Boy Advance desarrollado por Crawfish Studios. Sin embargo, la compañía cerró y gran parte del personal fue despedido, lo que provocó que el juego no se terminara y finalmente se perdiera. Pokémon Crystal DLC. Pokémon Crystal tenía algunos contenidos descargables a los que solo se podía acceder mediante el adaptador móvil. GB, un accesorio para el Game Boy Color y Game Boy Advance. Sin embargo, solo se lanzó en Japón, aunque datos para esto todavía existen en versiones internacionales. Algunos de los DLC incluían elementos como pelotas GS y el Mirage Mail, así como algunos minijuegos. Dumbo 2. Una secuela de la exitosa película de Disney Dumbo se planeó sacar, pero por alguna razón nunca se concretó. Solo existen algunos guiones gráficos y una vaga descripción de la trama. La película sería sobre el elenco principal perdiéndose en Nueva York y el padre de Dumbo habría hecho una aparición. Sonic DS. En E3 2004, Sega presentó una demostración técnica llamada Sonic DS. La demostración mostró a Sonic corriendo a través de un nivel en el que el jugador podía controlar la velocidad con el estilo DS. No se sabe si esto estaba destinado a convertirse en un juego completo, ya que nunca salió nada. Chicken Little 2. Las secuelas planeadas para la película de Disney, Chicken Little, no llegaron tan lejos en el desarrollo. La trama involucraba a Chicken encontrándose en un triángulo amoroso entre Abby, el patito feo, y un nuevo personaje llamado Rafaela. La película nunca se hizo, quizá debido a que la primera entrega recibió poco y críticas mixtas, y actualmente solo existen algunos guiones gráficos. El video sexual de Betty Boo y Popeye.
Relatado en un artículo del historiador de animación Jim Hill, la historia cuenta que Max Fleischer, el creador de ambos personajes, sorprendió a los animadores en una fiesta de celebración de su nuevo estudio, con una animación. Esta animación fue todo un show animado donde Betty Boo y Popeye tenían sexo con todo y fondos, actores de voz, una partitura musical y un paisaje estilizado de Florida. Se dice que se encerró para siempre en una bóveda hasta el día de hoy y no hay ninguna evidencia de su existencia. Superman, 1933. Muchos sitios web dicen que el debut de Superman fue en 1938 en cómics de acción. En realidad, había aparecido en 2 historias cortas separadas con anterioridad. El primero fue el cómic titulado El reinado de Superman, en el que el personaje debutaba como villano. Luego, en 1933, los creadores comenzaron a jugar con la idea de convertirlo en un héroe. Sin embargo, poco después de completar el cómic, su editorial los abandonó. Sin poder llamar la atención de otras editoriales y al borde de la ira, el cómic se quemó por la vergüenza y solo sobrevivió la portada. Se desconoce si existen copias del número completo en la actualidad. Muchos historiadores de historietas intentan obtener copias del mismo sin éxito. Una muerte en la familia, versión alternativa. En 1988, DC Comics publicó infamemente una serie de cómics en los que el Joker mata con éxito a Jason Todd, el segundo de Batman, Robin. Al final del número, Una muerte en la familia, se incluyó una línea telefónica para que los fanáticos votaran si Robin debería sobrevivir o no. Esto implica que puede haber existido una historia alternativa y la posibilidad de que los fanáticos votaran para que Robin viviera. Evidencia de que el otro cómic alternativo donde Jason está con vida existe con una página completada y un boceto. Roro-chan, 1999. El 24 de noviembre de 2013, una streamer japonesa de 14 años llamada Roro-chan, 1999, se suicidó después de saltar desde el balcón de su apartamento en el piso 13. Al parecer había sido instigada por chat, donde le decían que cumpliría sus sueños de convertirse en una leyenda si lo hacía. Entonces todo el incidente fue transmitido y archivado. Luego se perdió brevemente hasta revivir el interés de las masas y se recargaran las imágenes. El Resplandor, escenas eliminadas. Considerada una de las mejores películas de todos los tiempos, no es una sorpresa que la película tenga escenas eliminadas. A diferencia de la mayoría de las escenas eliminadas, una de ellas sí llegó al estreno. Al final de la película había originalmente un epílogo en el que Danny y Wendy se recuperan de las lesiones. Luego del estreno en Los Ángeles y Nueva York, Kubrick ordena cortar las escenas. Aparte del guión y un puñado de fotos Polaroid, la escena permanece perdida para el público. La Máscara 2. Dado que La Máscara fue un éxito en taquilla, derivando varias mercancías, cómics y otros spin-offs, no es sorprendente que conversaciones sobre una secuela surgieran, incluso llegándose a anunciar en un concurso de Nintendo Power. La Máscara 2 estaba en camino de tener luz verde hasta que Jim Carrey rechazó la oferta. Incluso después de que le ofrecieran $10 millones, él dijo que no le gustaba interpretar al mismo personaje 2 veces. Esto llevó a que todo lo que hizo para la secuela fuera desechado. PlayStation All-Star DLC. PlayStation All-Star es básicamente el equivalente al Super Smash Bros. Para PlayStation. Desafortunadamente, todos los DLC, los personajes o el contenido descargable del juego se cancelaron a mitad de la producción durante 2013, incluidos varios personajes muy solicitados y borradores de Legend Dragon. A pesar de las campañas en redes sociales para que se publicara el material, ninguno de los personajes vio la luz del día y la mayoría ni siquiera se anunció oficialmente. Latido en el cerebro. En 1978 se proyectó en la Galería Sudán de Nueva York un documental conocido como Latido en el cerebro. La película, dirigida por Amanda Felden, mostraba a la propia Felden haciéndose un agujero en la cabeza con un taladro de dentista. Supuestamente, al menos un miembro de la audiencia se desmayó mientras la miraba. Aunque la película se proyectó nuevamente en 2011, nunca apareció en línea, a excepción de algunos clips. Las imágenes perdidas del Apolo 11. El aterrizaje del Apolo 11, en el que los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisan la Luna, se ha convertido en uno de los momentos más monumentales de la historia humana. Sin embargo, aunque las imágenes del aterrizaje real se han conservado, las cintas originales de la SSTV de los eventos se han perdido misteriosamente por la NASA. Esto se debió aparentemente a un problema al convertir las señales de las cámaras, ya que eran incompatibles con los estándares de transmisión.
Como resultado, parece que las imágenes sin cortes realmente se han perdido para siempre, con la propia NASA especulando que probablemente se borraron para reutilizarlas después de la transmisión y por lo tanto son irrecuperables. Rugrats, el Storyboard Jam. Durante el final de la producción de Rugrats, los artistas y Nickelodeon comenzaron a expresar sus frustraciones al colaborar en un cómic grotesco y de humor negro con los personajes del programa. Esto incluía referencias al incesto, abuso sexual y al asesinato. El guión gráfico fue finalmente confiscado por un productor ejecutivo que estaba perturbado. Se desconoce si el cómic fue destruido o simplemente guardado, aunque una página ha resurgido en línea por parte de un participante. Drácula 1931. En proyecciones originales de 1930 de Drácula, se incluyó un epílogo de Edward Van Sloan, donde el actor hablaba directamente a la audiencia. El epílogo finalmente se cortó cuando se reeditó en 1936 para evitar la controversia de los grupos religiosos. Aunque algunas imágenes y audio han aparecido a través de diversos documentales detrás de escena, el epílogo completo no ha aparecido. La Tierra antes de tiempo, versión sin censura. La Tierra antes de tiempo de Don Bluth fue fuertemente censurada antes del lanzamiento, con muchas de estas escenas cortadas y con oposiciones del director. 13 minutos de animación completa en total fueron borrados de la película, en gran parte para asegurar la calificación para menores de edad. Esto incluyó varias escenas extendidas de persecución y pelea, así como un final completamente alternativo para la película. Aunque aún existen las imágenes y materiales de producción, no pueden publicarse sin el permiso expreso del titular de los derechos de autor. El hombre lobo. Creo que la imagen del iceberg se refiere a Nights of the Werewolf, una supuesta película de terror de 1968. Se dice que se filmó en París antes de que el director muriera en un accidente automovilístico la semana posterior a su finalización. El tema es que ese supuesto director pudo no haber existido, ya que no hay registro para el nombre René Govard. Y todos los detalles relacionados con Nights of the Werewolf fueron inventados por un hombre llamado Paul Naschy. Se especula que inventó la película para impulsar su currículum, aunque se supone que todavía no ha surgido. Es posible que Naschy lo haya fingido para aumentar su credibilidad. Los episodios 200 y 201 de South Park sin censura. En los controvertidos episodios 200 y 201 de South Park abordaron el tema de la censura de transmisión, aludiendo directamente al profeta Mahoma después de enfrentar una reacción violenta después de representarlo. Los episodios fueron fuertemente censurados y luego denegados en su relanzamiento en servicios de streaming. Uno de ellos incluía un monólogo final sobre la eficacia de la violencia que en la transmisión televisiva fue totalmente censurado. Originalmente se pensó que era una broma. El audio original se filtró luego de que un hacker descargara el archivo original de los servidores de los sitios web de South Park. Conker's Bad Fur Day, la versión alternativa. Conker's Bad Fur Day, lanzada en 1999, fue notoria en ese momento por lo obsceno y ofensivo que era su humor. Sin embargo, antes de 1999, el juego estaba destinado a ser material familiar conocido como 12 Tales Conker 64. Después de recibir críticas por hacer otro juego de plataformas en 3D apto para niños, el juego fue rediseñado para una audiencia más madura. Desde entonces ha aparecido un prototipo del juego original que muestra cómo era antes de que el desarrollo se enviara a Gears. Mean Girls DS. Desarrollado por Games 505, Mean Girls fue un juego para la película de comedia de 2004, del mismo nombre, destinada a la Nintendo DS. Estaba programado para su lanzamiento en 2010, aunque por razones desconocidas nunca vio la luz. Sin embargo, el juego fue descrito en las reseñas como una estafa de búsqueda de rompecabezas. El ESRB declaró que era un juego de aventuras basado en texto. Ninguna de estas descripciones coincide con las capturas de pantalla. En cambio, se ilustra como una simple serie de minijuegos. El estudio es consciente del interés en el juego, pero no han podido proporcionar más información por una variedad de razones legales de derecho de autor. Y, en consecuencia, el juego aún no ha salido a la luz. Las fotos del cuerpo de Osama Bin Laden. Sobre el interés que condujo a la muerte de Osama Bin Laden, se tomaron una serie de fotos que documentan la condición de su cuerpo en Afganistán antes de que fuera arrojado al océano. Debido a que el propio cuerpo fue arrojado al océano para evitar martirio, quizás no sea sorprendente que las fotos de su cadáver también hayan permanecido inéditas. Aunque algunas fotos pretenden ser las originales, estas han sido desacreditadas. Bob Esponja y los pantalones invasores, el ejército de Don Cangrejo.
Durante la 9ª temporada de Bob Esponja, un episodio con los segmentos Bob Esponja y los pantalones invasores y el ejército de Don Cangrejo fueron cancelados durante la producción. No se sabe lo que implicaban estos episodios, solo que aparentemente nunca pasaron de los guiones gráficos. Han aparecido imágenes de los guiones gráficos de los pantalones de un invasor de Bob Esponja, pero son ilegibles. La vida apesta. La vida apesta es el título del 7º episodio previsto de la caricatura para adultos de Ren y Stimpy, considerado por quienes trabajaron en el episodio como el mejor episodio de Ren y Stimpy de todos los tiempos. Se centra en la filosofía pesimista y nihilista. El episodio ya estaba en guión gráfico, pero debido a las bajas calificaciones, se canceló todo el programa finalizándolo de manera prematura. La sinopsis completa permanece oculta con solo unos pocos guiones gráficos que se muestran en línea. La muerte de Dawn Branchew. En 2012, la entrenadora de SeaWorld en el espectáculo Dawn Branchew fue asesinada trágicamente por la ballena orca más grande que tenía el zoológico. Siendo perfeccionista, siempre grababa sus actuaciones para ayudarse a sí misma a descubrir cómo mejorar. Como resultado, su muerte fue capturada por la cámara, incluso cuando la ballena se negó a soltar las extremidades mutiladas. El incidente fue documentado en la película Blackfish, que muestra imágenes, pero cortas, justo antes de su muerte. Pseudoescorpión. Pseudoescorpión es un supuesto álbum creado por un artista llamado Senjin. Se describe como un álbum hecho con fragmentos de audios de pornografía infantil. No se puede encontrar otra información sobre Senjin en línea, y debido a su naturaleza repugnante, es mejor que permanezca perdido. Him. Him es una película pornográfica gay de 1974 sobre un joven gay obsesionado con Jesucristo. De acuerdo con lo poco que se sabe de la película, el personaje principal utiliza su obsesión por Cristo para comprender los significados ocultos de los evangelios. Los únicos restos de esta película son algunos anuncios y reseñas de los periódicos. Es mencionado en el libro, los premios Gold Turkey y algunas discusiones en línea. Se reveló que uno de los actores de la película era Gustav von Will, quien interpretó a Jesús. Desafortunadamente, Gustav falleció en enero de 1991. Su página de IMDb no contiene otros trabajos además de Him. El carnicero. En 2019 se hizo una publicación en la página de Reddit, en la punta de mi lengua, sobre una supuesta película que se emitió en Nickelodeon. Se describió que la película usaba huesos reales de animales como gatos, perros y pájaros. Supuestamente todo estaba en negro y no contiene diálogos y usa música ambiental, lo que solo aumenta lo espeluznante de la situación. En la publicación siguiente, la película El gancho del carnicero se cree que es un corto perdido, aunque esto no ha sido confirmado. Ve por un puñetazo. Este es el nombre que se le da a un supuesto anime en la Deep Web. Llamó la atención por primera vez gracias a un usuario en 4chan. Según este usuario, el anime se trataba de chicas que estaban atrapadas en un baño grande. Después de unos días, comenzaron a suicidarse de manera brutal. La calidad era aparentemente de los 80 y tenía subtítulos. Mucha gente estaba interesada en ver este anime, pero no hay prueba de su existencia. Y es probable que sea un engaño. La violación de Wonder Woman. Este fue un cómic inédito de Mark Millar, un escritor conocido por ser bastante controvertido. Se suponía que iba en la misma línea que la muerte de Superman o Nightfall, con algo trágico pasándole a nuestros héroes. Mark afirma que solo fue una broma y supuestamente mencionó que DC lo estaba considerando, pero finalmente abandonó la idea. Hay muy poca información sobre esto en línea y si en realidad existe. Q-Source. Según Wikipedia, los Q-Source son una colección de dichos hipotéticos de Jesús. Aparentemente de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo y Lucas tienen algunas escrituras superpuestas que no se comparten con los otros evangelios. Lo que es aún más extraño es que estas superposiciones son citas de Jesús. La teoría es que Mateo y Lucas obtuvieron estas citas de una fuente diferente, o sea, la fuente Q. No soy experto en estudios religiosos en absoluto, entonces, si alguien sabe más sobre esto, me encantaría leer más en los comentarios. Metraje medieval encontrado. Por lo que pude ver, esto es básicamente solo una teoría de conspiración sobre los viajes en el tiempo. La teoría establece que en el futuro, cuando sea posible viajar en el tiempo, las personas viajarán a la época medieval para capturar el pasado. Aparentemente, hay videos, o al menos uno en YouTube,
en este momento que dice ser de la época medieval. Y quién sabe si hay más por ahí. Supongo que aún no ha sucedido. Todos los medios perdidos siempre han estado en Internet. Supongo que esto implica que piezas de medios perdidos pueden existir en línea sin que nadie sepa. ¿Quién dice que HIM o las cintas del Apolo 11 no están en línea, pero con un nombre diferente o algo así? Nunca lo sabríamos. Bueno, ese es el iceberg de los medios perdidos. Fue mucho, pero fue divertido repasarlo. Y pues tuve un viaje por el camino de la memoria hablando de estas cosas otra vez. En este momento, solo voy a dar mis pensamientos sobre el iceberg completamente sin guión. Y si eres nuevo en los medios perdidos, esto te debe resultar bastante fascinante. Pero si no, ya sabes que este iceberg está por todas partes. Quiero decir, un nivel es solo un montón de asesinatos y suicidios y cosas así. Y luego, debajo, volvemos a hablar sobre Bob Esponja y Sonic. Y no estoy seguro de si este iceberg se clasifica según qué tan oscuros o tenebrosos son estos contenidos. Creo que es una mezcla entre los dos, pero definitivamente hay algunas cosas que cambiaría, sin ofender a las personas que lo hicieron. La escena de los medios de allá es diferente a la de aquí, como por ejemplo, ve por un puñetazo. Asumo que no se habla tanto en la comunidad en español a como lo es en inglés. Pero sí, supongo que ese es el punto del iceberg. Y sí, esto estuvo divertido de hacer. No fue súper intenso en términos de edición. Quería tomarme un descanso, pero aún así hacer algo. Y pensé, oye, este es el perfecto video para hacerlo ahora, ya que estuve un poco estresado después de ver el video de Finders. Pero estoy mejor, estoy bien, y voy a volver a hacer más. Espero que lo hayan disfrutado y pues tengo curiosidad por ver cómo le va y... Gracias por ver, adiós.